una mente renovada. Y esa mente es la mente de Cristo. Amén. Bueno, este es uno de los temas un poquito más delicados y profundos para poder dilucidar, para poder despejar, porque requerimos totalmente de la unción y del discernimiento del Santo Espíritu de Dios. Amén. Quiero que vayamos, por favor, a las Sagradas Escrituras. Y nos vamos a situar en uno de los libros más poderosos de las Sagradas Escrituras, como lo es el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Yo no sé cómo aparece en su Biblia, pero en la Biblia mía aparece como deberes cristianos. O sea, no es un favor que le estamos haciendo al Señor. Al contrario, Él nos está introduciendo en su glorioso reino a través de la misma Escritura. Vamos a leer, por favor. Repitan conmigo o lean ustedes. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 respectivamente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, esta escritura es impresionante. Quiero leer un poquito la introducción porque es muy importante, y no solamente es importante, esto es prioridad, uno ha elevado a la enésima potencia. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Eso dice. En la medida que hemos meditado y orado acerca de otros versículos, parece que hay dos asuntos mucho más amplios como los que debemos tratar. La voluntad de Dios. Por favor, leamos. Uno de los asuntos que Fuerte para poder. Uno de los asuntos que esperamos tratar es el significado del término la voluntad de Dios. El versículo 2 dice que tenemos que verificar cuál es la voluntad de Dios. Es una frase muy común y creo que a veces cuando la utilizamos puede que no sepamos de qué estamos hablando. Esto espiritualmente no es nada saludable. Si nos acostumbramos a utilizar lenguaje religioso sin saber a qué nos referimos con él, gradualmente nos convertiremos en instrumentos vacíos y muchas afecciones diferentes poblarán las mentes religiosas vacías que poseen palabras pero poco o ningún contenido. Ok, bien. Cuando leamos, no nos agachamos, porque cuando te agachas, cierras la entrada del aire, entonces te levantas y
y el aire viene y tú envías la palabra mucho más clara. Pero si haces esto, cierra la entrada del aire, ¿ok? Entonces, levantas el papel, lees y te sale más fuerte el... Amén. Bien, vamos a empezar porque tenemos varios versículos que tratar. Vamos a ir primero a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Tenemos que empezar por la consagración. Sí, amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, la palabra de Dios dice así. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Permítame. Pronunció una palabra muy importante. Idóneos. La idoneidad es una virtud impresionante. Requiere consagración, santificación, entrega, perfección. Un hombre idóneo es un hombre especializado, es una mujer especializada, es una persona que sabe, conoce y domina bien el tema del cual se está tratando. Amén. Sí. Repítame otra vez, por favor. Dice, desde el principio, Sí. dice, lo que has oído. Lo que has oído, escuchemos. Lo que Este has- hombre era maestro de la ley en el judaísmo, aventajó a muchos de los de su nación, siendo hebreo de hebreos, judío de nacimiento, ciudadano romano, tenía como 4 o 5 nacionalidades este hombre. Sí, amén. Esos idiomas hablaban. Entonces, estamos tratando la vida de un hombre que fue uno de los estandartes más grandes, poderosísimos de las Sagradas Escrituras, Amén. hablando en el Nuevo Testamento. Amén. Sí, amén. Repítame, por favor. Dice, lo que has oído de mí, Lo que has oído, lo que has escuchado, los rumores que tú has escuchado de mí, lo que escuchas por ahí que la gente habla de mí, esto, sí, ¿qué dice? lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto Esto, encarga a hombres. oiga, esto encarga a hombres, esto requiero de los hombres Sí, a hombres fieles. que sean como yo. Pero ¿por qué como yo? Porque yo imito a Cristo. Amén. La gente dice, pero es que yo no conocí a Cristo. No lo conoció. Pero un hombre o una mujer que se han santificado, que se han consagrado para enseñar la bendita y santa palabra de Dios, Dios da testimonio de este tipo de personas. Sí, amén. Amén. Sígame. Dice, ¿cómo dice? A hombres, dice, fieles que sean idóneos para enseñar. La fidelidad, mire, esta palabra fidelidad, esta palabra fiel tiene muchísimas connotaciones. Fiel primeramente a Dios. Fiel al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá, a los hijos y al Señor. La fidelidad es algo que es inquebrantable. No hay otro precio más grande que la fidelidad junto con la santidad y la consagración. Sí. Síganme. Fieles que sean idóneos para enseñar. Idóneos, gente preparada, profesional, con una calidad impresionante para hacer una exposición de la palabra de Dios. Amén.
Síganme. para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ok, permítame. Cuando él dice, tú sufre pues penalidades como soldado, como buen soldado de Jesucristo, no todo el mundo es soldado de Jesucristo. Sí, amén. La gente prefiere ahorrarse un poco de trámites y no ser un soldado de Jesucristo. Un soldado de Jesucristo es el hombre que sabe trazar la palabra, es el hombre que tiene conocimiento de la palabra, es un hombre que tiene una entrega, una consagración directa con su Hacedor. Amén. Fiel. Sígame. ¿Hasta qué número pasó? ¿Ya? Ok, bien. Dos. Sígame, por favor. La voluntad de Dios. En la primera página. Pues ya terminé. Sí, léalo otra vez, por favor. Ok. Uno de los asuntos que esperamos tratar es el significado del término la voluntad de Dios. Ok, leamos por favor Romanos 12:2. Porque es que la palabra, la multiforme sabiduría de Dios, la palabra tiene diferentes ángulos de vista Sí, en los cuales nosotros podemos analizar. Sí, amén. Dice Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios así. No os conforméis a este siglo, Permítame, no os conforméis a este siglo, pero dice sino. sino transformados por medio de la renovación De vuestro. de vuestro entendimiento. Ok, ahí. No os conforméis a este siglo, sino renovados, transformados por Por la renovación de vuestro entendimiento. de vuestro entendimiento. Nosotros entendemos, comprendemos y aprendemos Sí, amén. de la bendita palabra de Dios. La palabra a la cual tú y yo tenemos acceso es espíritu. Sí, amén. Es algo que tú no puedes ver, no puedes tocar, pero cuando tú hablas, cuando tú pronuncias, cuando tú lees la bendita palabra del Eterno, tú sientes que el mismo espíritu de la palabra te está atravesando, te está escudriñando, te está sanando, te está edificando, está construyendo dentro de ti. Porque la palabra a la cual tú y yo tenemos acceso es espíritu. Amén. Es el espíritu del Eterno contra el cual tú estás Amén. y frente al cual tú estás. Sí, amén. Amén. Siga. Sí, amén. Dice, así que hermanos, no os conforméis a este siglo, Sino sino transformados transformaos por medio de la renovación de vuestro de espíritu. vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga, hermano, dijo, la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Ujú. Eso es en caso de que a veces nosotros, muchas veces, o algunos hermanos, no tienen esa capacidad de poder dilucidar, porque todo esto va de acuerdo al grado de santidad, al grado de entrega que la persona tenga. Entonces hay personas que tienen una capacidad impresionante, pueden discernir verdaderamente la palabra y la entienden perfectamente. Otros no podemos. No tenemos tanta capacidad. Otros sí la tienen. Repítamelo un poquito antes. Sino transformados O dices, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. de vuestro entendimiento. O sea que nuestro entendimiento, la manera como entendemos, la manera como comprendemos, necesita ser restaurado, ¿sí o no? Amén.
O sea, ¿por qué tiene que ser restaurado? Porque venimos del mundo. Venimos del mundo, sí. Traemos dolores, tristezas, angustias, persecuciones, enfermedades, malos hábitos. Tenemos que ser restaurados. Cuando el hombre llega a los pies del Eterno, el Señor deposita su espíritu dentro de él y el hombre es el mismo espíritu de Dios el que empieza a discernir. Sí, amén. Hermano, qué cosa tan bonita, hermano. Sí, gloria a Dios. No lo vemos, pero es un milagro lo que está operando. Amén. Sí, Amén. Sí, Siga. amén. Ahí mismo pasó. ¿Estamos en el 2? Sí, el 2. Por favor. Dice, no os conforméis a este siglo. Oiga, no os conforméis, o sea, no creas que ya lo sabes todo. Tranquilízate, continúa caminando, continúa aprendiendo. Sí, amén. Porque hay mucho que aprender. Sí, amén. Amén. Siga. Sino transformaos por medio De la de la renovación renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿El 3 también? No, está bien así. Si nosotros leyésemos y estudiásemos Romanos capítulo 12, versículo 1, solamente el 1 y el 2. Sí. Quiero que me lea, por favor, Romanos capítulo 7. Porque en Romanos capítulo 7 vamos a encontrar los defectos tuyos, los míos y los de muchos más. Las debilidades y nuestras grandes y enormes necesidades. Sí, amén. 7. 7. 7, 1. Roman, Todos 7. yo te voy a decir hasta dónde. Dice, Romanos capítulo 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Mientras este vive. Ajá. Pero Sí. si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ok, permítame. ¿Por qué quiero que leamos este capítulo? Este capítulo tiene muchas situaciones por las cuales quizás tú y yo hemos pasado o nunca hemos pasado. Muy importante, sigan. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero Pase adelante. pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Sigan. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. O sea, está hablando de otro Señor, No. que es nuestro Nuestro Señor Señor. Jesucristo. Sigan. Sí. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
Ok. ¿Hasta ahí? No, tenemos que leer todo el capítulo. Sí, pastor. Quiero decir algo muy importante. Nosotros estábamos muertos. Sí, amén. No solamente en nuestros delitos y pecados, sino por la ley. Pero cuando llegó la ley, el cumplimiento de la ley, ¿quién pudo haber cumplido la ley? Solamente Cristo. Amén. Sí, Y me gusta lo que el Señor dice en la cruz. Muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Y las puertas del Hades no podrán soportar. amén. Es algo impresionante, hermano. Sí, gloria a Dios. Es algo muy grande. La palabra del Señor es indescriptible. Sígame. Sí, amén. Gloria a Dios. Dice el 7. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos, pues? ¿Qué diremos? Pues pecaremos. La ley es pecado en ninguna manera, pero yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Permítame. ¿Por qué estamos tratando de leer este capítulo que es tan profundo? Que el Señor metió las manos al mismo Hades, Sí. y de allí nos tomó a nosotros como tizones humeantes y sopló espíritu de vida. Nos limpió, nos transformó, nos resucitó y puso un cántico nuevo Gloria en a nuestras Dios. vidas. Amén. Sí. Hermoso. Mas el pecado, dice el 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ¿Por qué el mandamiento, el pecado tiene tanto poder? Porque la ley dice, no pecarás. Sí. Pero cuando la ley dice, no pecarás, es cuando más se acerca el pecado al hombre. Y el hombre, como es tan inteligente, peca sin que nadie lo vea. Pero ¿a dónde nos meteremos nosotros? Debajo del ojo escrutor de Dios, que todo lo conoce y todo lo sabe. ¿Dónde? Siga. Iba en el 7, ¿no? No, el 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. ¿Por qué por el mandamiento? Porque dice no pecarás. No pecarás, ajá. Siga. Por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto. Está muerto. Y dice el 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y dice el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque estábamos muertos. Amén. Amén. Siga. Sí, amén. Entonces el 10, el 11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. Porque el pecado no se enseñorea si Dios no dice no hagas esto porque esto es pecado. Sí, amén. Si la palabra de Dios no dice que esto es pecado, el pecado no tiene autoridad, no tiene poder. Pero si el Señor dice no hagas esto porque es pecado, ese pecado tiene poder sobre nosotros
Pero para nosotros poder debatir contra esto, vamos a los pies de Jesucristo y Él toma control de nuestras debilidades. Amén. Amén. Siga. Sí, amén. Dice, por el pecado tomando ocasión, por el mandamiento Ahí está. me engañó y por él me mató. De manera, dice el 12, de manera que la ley a la verdad es santa Y pura. y el mandamiento santo, justo y bueno. El 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Ahí está. Lo que era bueno para mí vino a ser muerte. ¿Por qué? Ahí dice. Ajá. Vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Porque por medio de lo que es bueno, Permítame. Aquí hay dos elementos. Hay dos tipos de muerte acá. Muerte 1 y 2. Nosotros estamos muertos. Todos nosotros estamos muertos al pecado. El pecado no tiene absolutamente ninguna autoridad y ni nada complaciente de nosotros. Ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Estamos muertos para el mundo desde el punto de vista espiritual. No hay nada en el mundo, en lo absoluto, que tenga tanto valor, tanto aprecio, para que nosotros lo anhelemos. De ahí, tenemos una mente renovada. ¿Qué mente es esa? Amén. Tenemos la mente de Cristo. Amén. La mente escrutora, la mente que todo lo escudriña, la mente que todo lo conoce, la mente que todo lo sabe y la mente que todo lo puede. Es el poder de Jesucristo. Amén. Sí, amén. Por eso es el tema que estamos viendo. Sí, amén. Ya no vivo yo, dijo el apóstol. Es Cristo el que vive, el que gobierna, el que milita, el que tiene control absoluto de mis debilidades, de mis fortalezas. Es Cristo. Amén. Gloria a Amén. Dios. Siga. Bueno, sigamos ahí con él, porque si no nos van a hablar una mañana aquí. Sigamos. El versículo 2 dice que tenemos que verificar cuál es la voluntad de Dios. Es una frase muy común y creo que a veces cuando la utilizamos puede que no sepamos de qué estamos hablando. Esto espiritualmente no es nada saludable. Si nos acostumbramos a utilizar lenguaje religioso sin saber a qué nos referimos con él, gradualmente nos convertiremos en instrumentos vacíos. Ok, bien. Voy a poner un ejemplo de esto. Sí. La iglesia, hablo de nosotros los cristianos, saludamos con el Señor le bendiga. Amén. Gracias, gracias a Dios. Sí, Señor, tú tienes poder. ¿De verdad tiene poder? Amén. Sí. ¿Esa es la inquietud? Amén. Viene una tentación, viene una dificultad, viene un problema, viene cualquier situación caótica. Hasta ahí le llegó su santidad. Tenemos que echar mano de la vida eterna. Sí. Utilizar todos los recursos que Dios nos ha dado.
no seas vencido por lo malo, sino antes vence con el bien el mal. Sí, amén. Amén. ¿Dónde está la santidad, la consagración, el conocimiento, la entrega? La santidad, el conocimiento, la entrega. ¿Dónde está la relación con Cristo? Yo no estoy poniendo en tela de juicio. Tenemos, permítame usar un ejemplo muy folclórico. Resulta que yo tengo un callo. Estoy diciendo un ejemplo folclórico. Tengo un callo y uno de los hermanos llega y se me paró en el callo. ¡Ay, mi callo! Nadie sabía que yo tenía un callo. Hasta que me pisaron el callo. ¿Qué significa esto? Tenía una dolencia, tenía una flaqueza. En Cristo ya no pueden haber flaquezas. Porque nosotros estamos escondidos en Cristo. Así dice la palabra. Sí, amén. Sigue. Y muchas afecciones diferentes poblarán las mentes religiosas vacías. Las mentes religiosas vacías. Amén, hermano. Sí, hay poder. Es un puro show, hermano. Llega la angustia, la prueba, la tribulación, la angustia, la persecución y se va al mundo. Esa era su fortaleza. Necesitamos una comunión íntima, íntegra y transparente con el Eterno. Sí, amén. De lo contrario, no estamos haciendo nada. Amén. Pero si usted le predica así a la gente le va a decir que usted no tiene amor. Que su pasión es una soberbia. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Siga. Que posean palabras pero poco o ningún contenido. El término la voluntad de Dios tiene al menos y posiblemente 3 significados bíblicos. Oiga, permítame. El término, la voluntad de Dios, tiene al menos y posiblemente más de 3 significados. Veamos primero. Primero, está la Está. No es esta, sino está. Está. Permítame. Esta. Está. Ahí. Esta está. Aquí habla de ubicación. Y aquí habla de quién es. Está. No está con tilde. En segundo, está la voluntad de Dios revelada en la Biblia. No dice esta, la voluntad, no. Está. Está hablando de ser, estoy. Cuando yo digo soy y estoy ocupando un lugar en el espacio. No soy lo que pienso, estoy aquí. Estoy hablando de dónde estoy. Amén. O sea que está hablando que está la voluntad de Dios revelada en la Biblia. O sea que no, con esto el Señor le está quitando todas las excusas al cristianismo, porque la voluntad de Dios está revelada en las Sagradas Escrituras. Amén. Está plasmada en las Sagradas Escrituras. Por eso es muy bonito el español, ¿no? Sígame. Está la voluntad de Dios que siempre se cumple sin fallar. Segundo. ¿Dónde vas? Perdón. Está en el segundo, ¿no? Sí. Ok. Segundo, está
la voluntad de Dios relevada en la Re- Biblia. No robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo, y esta voluntad a menudo no se cumple. Siga. Tercero, está el camino de la sabiduría y de la piedad espontánea sabiduría. Cuando con nuestras mentes renovadas aplicamos conscientemente la palabra de Dios a circunstancias moralmente complejas. Piedad espontánea. Ok, esta palabra moral no la puedes pasar desapercibido nunca, nunca. Te voy a explicar por qué. Porque esta palabra, ¿dónde fue que leíste? Déjame ver. Esa moral, la palabra moral es una palabra muy importante que la gente no le presta atención. ¿Por qué? ¿Por qué la moral? Porque los pecados son un atentado contra la moral de Dios. Porque estamos transgrediendo, estamos traspasando la moral de Dios. Los pecados que cometemos, estamos pisoteando la moral de Dios. Oye, hermano, estamos pisoteando los mandamientos, los preceptos. En cambio de caminar sobre ellos, los estamos pateando. En cambio de caminar sobre los preceptos de la palabra, los hacemos a un lado. Estamos atentando contra la moral de Dios. ¿Por qué? Porque los pecados van en contra de la moral de Dios. Porque los pecados son morales. Siga. Cuando vivimos la mayor parte de nuestras vidas sin reflexionar conscientemente acerca... ¿En qué número está? Tercero. Ok. Conscientemente acerca de las cientos de cosas que decimos y hacemos todos los días. Siga. La transformación mediante la renovación de nuestras mentes. Quiero concentrarnos en la frase... La transformación mediante, oiga, hay dos vocablos muy importantes. Aquí ustedes conmigo van a aprender un poquito de vocabulario, aunque yo no soy maestro de vocabulario. Pero mira, ¿dónde estabas? Donde la transformación mediante... La transformación, renovación. Este es un transfer, la transformación. Dios cambia las formas, las sazones, los colores, la ética y lo más importante, que Él transforma nuestro estilo de vida. Amén. Transforma.
forma, cambia de forma nuestras vidas. Sí, amén. Ahora, esta palabra renovar, renew, renovar, hace nuevo. Mira, la transformación mediante la renovación de nuestras, Mentes. ¿por qué? Nuestras mentes. Puede ser un brazo, puede ser una pierna. ¿Por qué? Aquí pensamos. ¿Por qué? Porque no están- ¿Por qué? Léame. Porque nosotros somos En Proverbios 27, 23. 24/7 o 20. Somos lo que pensamos. Porque nosotros somos lo que pensamos. Porque antes de hacer algo, primero lo pensamos. Sí, amén. ¿Proverbios qué? 23, 7. Proverbios 23:7. Sí, dice, porque cuál es su pensamiento en Porque ¿cuál es su pensamiento en su su corazón? corazón, tal es él. Tal es él, ahí. O sea, el pensamiento que yo tengo, cualquier pensamiento que yo tenga, ese soy yo. Ay, hermano, qué pena, pero es que yo no lo pensé. No, sí lo pensó. Por eso lo hizo. Porque si no lo hubiera pensado, no lo hubiese hecho. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Ese es él. Esa es ella. Lo que ella piensa. Eso es. Él es lo que piensa. Sí, amén. Porque él no piensa una cosa y hace otra. No. Yo soy lo que pienso. No lo digo yo. Lo dice la bendita palabra del Eterno. Síganme. Sí, amén. Quiero concentrarnos en la frase de Romanos 12:2, mediante la renovación de vuestra mente, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Oiga, quiero concentrarnos en la frase de Romanos 12:2, mediante la renovación de nuestra mente. Y no os adaptéis. En la Biblia dice, y no os conforméis a este siglo. No te sientas ni te adaptes a este siglo. ¿Por qué? No os conforméis a este siglo. Sigan. Como cristianos exaltamos a Cristo. Somos completamente inútiles si todo lo que hacemos es adaptarnos al mundo que nos rodea. Y la clave para no despreciar nuestras vidas con esta clase de éxito y prosperidad, según Pablo, es ser transformados. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa palabra transformación es utilizada solo una vez en todos los evangelios, exclusivamente cuando se refiere a Jesús en el monte de la transfiguración. El monte de la transformación, la misma palabra, Metamorfosis. y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Leamos Mateo capítulo 17, versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se transformó, se transfiguró. Sí. ¿Por qué? Porque Cristo es espíritu. Amén. Espíritu, amén. Estamos acostumbrados a verlo físicamente, pero Él se transfiguró. Amén. Se transfiguró. ¿Por qué? Porque Cristo es espíritu y Cristo puede habitar un cuerpo para hacerse visible delante de los hombres, para que la gente no crea
Escuche bien lo que les voy a decir. Para que la gente no crea que Cristo es una fuerza. Cristo es el Padre de los espíritus. Sí, amén. Amén. Gloria. Aleluya. Amén, amén. Hermoso. Los veo preocupados a ustedes. Sigan. La transformación no es solo externa. Hacemos este señalamiento. Leamos Marcos 9:2, por favor. Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Escuche Juan, bien esta historia. y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Sigo? Sigan. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Sigan. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo... Permítame. Se va a dar cuenta de lo que ellos le dijeron más adelante. Sigan. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Ok. No nos podemos. No podemos pasar desapercibido la dulce presencia del Espíritu de Dios. Pero tampoco nos podemos emocionar tanto como lo hicieron los apóstoles. Señor, ¿y por qué no nos hemos emocionado? Aquí una casita para que vivamos nosotros aquí. ¿Y los otros qué? Si yo me quiero santificar, yo quiero que los otros también. Si el Señor vino para todos, el sol sale para todos. Sí, amén. Jesucristo es el sol de justicia. Sigan. Hacemos este señalamiento por una razón. La transformación no es solo externa. Sigan. Para dejar claro que la inconformidad con el mundo no significa principalmente evadir externamente Permítame. las conductas. Quiero repetir un poquito esto. Hacemos este señalamiento, hacemos énfasis en esto por una razón. Para dejar claro que la inconformidad, o sea, el desacato, el desprecio y el rechazo del mundo, no significa principalmente evadir externamente las conductas mundanas. El mundo nos necesita su santidad, necesita su consagración, necesita que usted ponga en acción los dones, los ministerios que Dios ha depositado en nuestras vidas. Amén. Y si no, lo contrario, somos egoístas, hermano. Entonces, ¿para qué somos cristianos? Seamos mejor mundanos, porque hay mundanos que actúan mejor que los cristianos, hermano. Así pasó. Son más consecuentes. Sigan. Está incluido, sigan. Pero usted puede evitar toda clase de comportamiento mundano y sin embargo no ser transformado. Su rostro Ok, resplandeció. bien. Hermano, vamos a la iglesia. No tomo, no fumo, no le pego a mi mujer, no digo malas palabras. Yo he criado a mis hijos decentemente. Ok, está bien. Ahora les voy a hacer esta pregunta a ustedes. ¿Qué harían ustedes? Si yo les digo, mire, yo soy un hombre que no tomo, no fumo, no peleo, no digo malas palabras, quiero a mi mujer, quiero a mis hijos, no necesito el evangelio. A ver, ¿qué van a hacer ustedes conmigo? Por favor, díganme algo porque estoy preocupado ya. A ver,
¿Ninguno de ustedes tiene una idea? Cuando el Señor venga, yo voy a decir, Señor, tú sabes, tú me conoces a mí. El Señor me va a decir, sí, sí, claro, y te conozco muy bien, ¿no? Tú sabes, mire, no problema, no trago, no alcohol, no mujeres, no viejas, no hombres. Soy un hombre que cumplo, o soy una mujer que cumplo con mi hogar y tal. Okay. ¿Y cuántas almas te ganaste con ese comportamiento? Ah, no, Señor, no, es que yo no. A mí la cosa de la religión no me gusta. O sea que nunca quisiste conocerme a mí. Nunca te hablaron de ti, de mí. Sí, sí, claro, no, todos los cristianos me hablaban. Ese era yo hablándote a ti. Era yo a través de esa mujer, era yo a través de ese niño, era yo a través de ese hombre. Nos creemos más santos que Dios. No, si Dios me ha transformado a mí. Me ha cambiado tanto que ya se me olvida cómo soy, hermano. Siga. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras... Pero léame, después de está incluido, pero usted... Ok. Pero usted puede evitar toda clase de comportamiento mundano y sin embargo no ser transformado. Oiga, y sin embargo no ser transformado. Siga. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Algo así nos ocurre tanto espiritual como moralmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la moral de Dios va en contra de mis principios mundanos. Porque cuando yo peco, estoy atacando la moral de Dios. Porque los preceptos de la palabra son los preceptos morales, son los mandamientos morales que necesitamos nosotros los seres humanos. Necesitamos la santidad, la consagración, la transformación por el Espíritu de Dios. Amén. Indiscutiblemente, siga. Mentalmente, primero por dentro y después, más adelante, en la resurrección ocurre externamente. Así habla Jesús de nosotros en la resurrección. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. Leamos 13:43. Está ahí, pero quiero que lo leamos todos. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:43. Este versículo es muy importante. Entonces los justos resplandecerán. Como el sol en el reino. Permítame. Lo voy a desglosar un poquito. Cuando él dice, entonces los justos resplandecerán. Su comportamiento, su estilo de vida, le va a decir a los hombres. Cuando digo hombres, estoy encerrando el género masculino y femenino. Entonces los hombres dirán, esta mujer y este hombre son pueblo del Dios Altísimo. Sin palabras. No tenemos que ir anunciando por todas partes, yo soy cristiano, yo también, y yo soy... No. Su comportamiento, su estilo de vida, su clase de vida, cómo actúas, cómo miras, cómo trabajas, cómo sirves, cómo hablas, de la forma como llevamos a Jesucristo. O lo honramos o lo negamos. Sí. Sigan. La transformación no es cambiar de la lista de acciones de la carne por la lista de acciones de la ley,
Cuando Pablo reemplaza la lista de las obras de la carne, no las cambia por las obras de la ley, sino por el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 19 a 22. ¿Vemos? Sí, por favor. Gálatas 5. Capítulo 5, versículo 19 al 22. Y manifiestas son las obras de la Oiga, carne. y manifiestas son las obras de la carne. Que son Si quiere, anótelas. adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oiga, ¿todas o una sola? Todas. ¿Y si yo practico solamente una de ellas? ¿Será que si el Señor me dice, no importa, tranquilo, uno no es nada? No. No. Y los que practican, ¿sabe por qué lo dejó escrito? Porque el ser humano es demasiado inteligente, muy agudo intelectualmente. No, pero aquí no dice que este no está incluido. Ese también está incluido, el que está pensando. Adelante. La alternativa cristiana ante la conducta inmoral no es crear una nueva lista de comportamientos. La alternativa... ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces no puedo hacer esto, no puedo ir aquí, no puedo ir allá, no puedo mirar para arriba, para abajo, para atrás. No es una cuestión de, mire lo que dice, la alternativa cristiana ante la conducta inmoral no es crear una nueva lista o nuevos estilos de comportamiento. Tenemos que caminar a la manera de Dios. Así es fácil. No le pongamos tanta exégesis a algo que verdaderamente no la necesita. Vamos a caminar a la manera de Dios. Amén. A ver, síganme. La alternativa cristiana para la moralidad es el poder triunfar. La alternativa cristiana para la inmoralidad, o sea, para los pecados, es el poder triunfante y la acuérdense que ya lo vimos, la transformación del Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro tesoro. Aleluya, siga. Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Por qué la letra mata? Ustedes que son teólogos, a ver, aquí los quiero ver. Les he enseñado como unas 20 veces esto. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que está escrito en la palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Ese pensamiento es el que nos sigue, el que nos juzga, el que nos libera. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu vivificante del hombre. La palabra se convierte en juez, se convierte en espíritu que vivifica al hombre, que lo hace espiritual, que sigue los preceptos de la palabra de Dios. Sigan.
2 Corintios 3:6. Sigan. De De mo- modo, Sí. de modo que la transformación es un profundo cambio interno, pagado por la sangre de Cristo y llevado a cabo por el Espíritu Santo. Veamos esto, hermanos, desde esta óptica. Dios es espíritu. Sí, amén. Usted no tiene que hacer absolutamente ningún esfuerzo sobrenatural, sobrehumano para ser transformado. Amén. Gloria a Dios. Le voy a dar la clave. Depositémonos a plenitud en las manos del Eterno, Amén. porque esta no es obra de hombres, esta es una obra del Espíritu de Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. ¿No te he dicho que si creyeres, verás? Amén. Para poder ver, hay que creer. Amén. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Gloria a Dios. Creyendo. Sigan. La libertad de estar sujetos a Cristo. Es por esto que la vida cristiana, aunque está sometida totalmente. Romanos 8:7. Leamos Romanos 8:7 y después Romanos 10:3. ¿Qué dice Romanos 8:7? Ya lo leímos, pero otra vez, leámoslo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Por qué no se sujetan a la ley de Dios? Ustedes que son teólogos. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque van en contra del Espíritu de Dios. Y no se pueden sujetar y no pueden. Porque van en contra del orden establecido de Dios. Van en contra de la santidad de Dios. Por eso no se pueden sujetar. Sí. Ahí está. Romanos 10:3. 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer Oiga, la suya. mira, permíteme. Una de las cosas más importantes, siempre haré énfasis en esto. La palabra de Dios, la cual tú tienes en tus manos, la Biblia, las Sagradas Escrituras, la terminología, la gramática de la palabra de Dios no es la gramática de los hombres. No es la gramática de los hombres. Porque si fuese la gramática de los hombres, todo el mundo sería maestro de la palabra de Dios. Y no es así. Sigan. Vuelvo un poquito atrás. Es por esto que la vida cristiana, aunque está sometida totalmente. Romanos 8:7. A la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios aparece descrita en el Nuevo Testamento como una vida radicalmente libre. 2 Corintios 3:17. Leamos, por favor. Corintios 3:17. Ahí está escrito, pero quiero que lo leamos. Porque el Señor es el Espíritu. Oiga, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sí. Porque el Señor, no se le olvide que el Señor es Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Por qué hay libertad? Estoy esperando que me digan algo. Porque donde está el Espíritu del Señor, Hay libertad. ese Espíritu donde está el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está
donde reside, Amén. donde se manifiesta, donde está el Espíritu, Dios usa a quien lo tiene, a quien lo posee, reside, se manifiesta, lo usa. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no le dice, ¿serás que te puedo usar un momento? Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo hiciera yo para que el Señor me usara a mí? O a ustedes. A ver, denme ustedes un ejemplo. Por favor. Depositarnos en sus manos y dejarnos. Usted es muy valiente, hermana. Mire, usted lo único que tiene que hacer es depositarse en la mano del Eterno. Solamente eso. Porque si fuese, oiga, por una virtud de hombres, olvídate. No. La virtud más grande es la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios nos usa, ¿sabe por qué? Porque Él nos conoce en el interior. Él conoce verdaderamente la enorme necesidad que tenemos de Él. Pero la capacidad viene de Él, no de nosotros. Él usa un vaso. Somos sencillamente vasos, utensilios en la mano del Eterno. Hay unos que los usa de una manera impresionante. Hay otros que escasamente nos usa por ahí un poquito, pero es algo importante. Es algo. Lo importante es agradarle a Él, servirle a Él, siga. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Gálatas 5:1. Siga. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanecer firmes. En Cristo somos libres, porque cuando hacemos de corazón lo que amamos hacer, somos libres. Si aquello que amamos hacer es lo que debemos de hacer. Y ese es el significado de la transformación. Cuando somos transformados en Cristo, amamos hacer aquello que debemos hacer. Eso es libertad. ¿Sigo? Sí, por favor. Un medio de transporte esencial, la renovación de la mente. ¿Por qué la mente? A ver. Un medio de transporte esencial. Un medio. Vuelvo y le repito. La gramática de Dios no es la gramática de los hombres. Un medio de transporte esencial. La renovación de la mente. ¿Por qué? Ustedes me van a hacer llorar a mí, hermano, un día de estos. La renovación de la mente. Lo acabamos de ver hace un rato. Porque somos lo que pensamos. Porque somos lo que pensamos, hermanos. No somos lo que somos, somos lo que pensamos. Otra vez volvemos a Romanos 2, por favor, leamos. Romanos 2, 1, pastor. 12:2. Oh, 12. 12:2. Dice, Romanos 12:2 dice la palabra de Dios así: no os conforméis a este siglo. Oiga, no os conforméis a este tipo o a este estilo de vida. Siga. Sino transformaos
por medio de la renovación de de vuestro vuestro entendimiento, entendimiento. para que ¿Qué es comprobéis- entendimiento? Es la forma como yo percibo, la forma como veo las cosas, es la forma como yo proceso lo que pienso, porque lo que pienso, ¿por qué? Bueno, y le repito esto que ya se lo enseñé hace como una media hora atrás. Yo soy lo lo que pensamos. que pienso. Entonces, Dios transforma lo que pienso. Porque lo que pienso, eso soy. Sí, Amén. amén. Porque yo pienso primero y actúo después. O sea que yo soy lo que hago, lo que pienso. Amén. Y lo que hago, eso pienso. Sí, amén. Otra vez. No, Leamos Romanos 12:2. dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No os conforméis, no se pongan contentos con el estilo de vida que están llevando ahorita. Oiga, hermano, por Amén. favor. Amén. Sí, El estilo de vida que llevamos ahorita es decadente, paupérrimo, desagradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no llevamos frutos, hermano. sí. Este lugar debería estar lleno, lleno. No hay frutos. Pero todos queremos ir al cielo. Todos queremos aprender. Todos queremos, es más importante ganar billete que construir en el cielo. O porque ya estamos viejos, entonces no podemos trabajar y ganar un dinero. Sí podemos. Pero ya trabajamos lo que teníamos que trabajar. Ahora vamos a sembrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la siembra? La santificación. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que recoger nuestras gavillas Sí, amén. y están en el cielo. Amén. Y si no nos santificamos aquí, ¿qué vamos a recoger arriba? Nos van a mandar a recoger abajo. No es que sea satírico, soy lacónico y directo. Amén. No más. Sigamos. Los veo preocupados. Termino de leer el versículo. Empiezo otra vez el 2. Entonces dice, no os conforméis a Oiga, este no os siglo. conforméis, no te sientas muy cómodo con el estilo de vida que llevas. Oiga, no te sientas muy cómodo con el estilito de vida que llevas, oye. Si ¿Qué no, dice? sí, perdón. Si no transformaos Si no transformados, sino cambiando, ¿qué más? por medio de la renovación Por medio de la renovación de vuestro de vuestro entendimiento, entendimiento. O sea, transformados por medio de la renovación de nuestra manera de ver, de pensar, de actuar y pensar cuál es Aleluya. nuestro destino final. Sí, Amén. amén. Gloria a Dios. Amén. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis Para que comprobéis cuál cuál es la buena voluntad de Dios, es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. agradable y perfecta. Gloria a Dios. Sí, amén. Oiga, hermanos, por favor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Se requiere mucha inteligencia para ello, hermano. Es un poquito de... Mira, hermano, le voy a dar la clave, pero no se la digan a nadie, oye. Si usted pesa 100 kilos, 200, 300, 400, 500 libras, deposites en las manos del Señor y Él lo pone a pensar y lo pone a pesar a usted. Bien liviano, peso liviano, para que podáis recibir y resistir las acechanzas del enemigo. Porque no es con nuestras fuerzas,
es la dulce presencia del Señor en sus vidas y en la mía. Léame otra vez el 2, por favor. Se lo regalo. Sí, amén. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino, Sino transformaos. oiga, es que estas palabras en la gramática de Dios no es como la gramática de los hombres. Repítame otra vez el versículo. No os conforméis. No os conforméis a este siglo, a esta era, a esta manera de ser, a este tipo de vida que llevas, sino Transformaos cambiados de forma de mundanos a espirituales. amén. Amén. Transformaos por medio de la renovación. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio del Santo Espíritu de Dios que toma control de mis emociones, espíritu, alma y cuerpo. Sí, amén. Para que comprobéis para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, para que nos demos cuenta de que esta es la perfecta voluntad de Dios. agradable y perfecta. Amén. Hermanos, díganme, hay tanto problema con eso, hermano. Romanos. ¿Ah? Es muy difícil eso. Gloria a Dios. No. Les voy a dar la llave. Y estoy seguro que me la van a volver a regresar. Porque nos queremos quedar acá. Somos carnales, hermanos. Somos bien carnales, hermano. Me incluyo yo también. Porque si no, ustedes me van a decir, ¿y usted no? No, yo también. Somos carnales. Vuelva otra vez y repítame el versículo. Este versículo se lo van a conocer todos hoy, hermano, incluyéndolo a ustedes también. Romanos 12:2 dice la palabra de Dios así: no os conforméis. No os conforméis a este siglo, a esta manera de vivir, a la que llevas ahorita, pleno siglo XXI. Sino transformaos cambiando de forma, transformados por medio de la renovación, de la restauración Amén. de nuestra mente. Porque es aquí, vean, en esta cajita, Amén. donde están los pecados más grandes. Sí, amén. Llevando sujeto espíritu, alma y cuerpo a la perfecta obediencia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que de Él sea la preeminencia Sí, amén. Amén. en nuestras vidas. Amén. Si no lo hacemos, usted puede ganar 30, 40, 50 y $100 la hora. Con todo ese billetico que se gana, se va a ir a cocinar también. Sí, amén. Oye, hermano, Amén. dijo el chinito, sorry. Es la verdad, hermano. Sí, amén. Amén. Terminé de leérmelo porque me dejó en la mitad ahí. Sí, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis poder comprobar que lo que tú estás haciendo cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta, agradable y perfecta. para que comprobéis que la voluntad de Dios es perfecta Sí, y nos está diciendo que lo que estamos haciendo está mal. amén. Para que comprobéis Amén. la buena y perfecta voluntad de Dios. Renovados, Amén. restaurados por el poder y la acción del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas.
Sí, amén. Hermosa. Un poco reticente, ¿sabe lo que es reticente, no? Sí, otra vez, sí. Mira, hermano, yo prefiero perder su amistad y no la del Señor, hermano. Porque yo a usted lo puedo invitar a tomar café, al Señor no. O le puedo invitar a una hamburguesa, a usted, pero al Señor no. Usted y yo hacemos las paces y estamos bien, al Señor no. Es necesario obedecer al Señor antes que a los hombres. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Y no lo digo yo, ya está escrito, hermano. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Seguimos o nos quedamos aquí? ¿Ustedes qué dicen? Siga, por favor. ¿Dónde vamos? Donde dice Romanos 12:2, Ok. dice Pablo. Pablo se enfoca, siga. Que Pablo se enfoca en un medio de transporte esencial. Oiga, Pablo se enfoca en uno de los medios de transportes más poderosos en la humanidad. Sí, amén. Es más poderoso que el Challenger. Porque no hay cosa más rápida que el pensamiento. Sí, Amén. Pablo se enfoca en un medio de transporte esencial, la renovación de nuestra mente. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué la mente? A ver, ustedes que son teólogos, díganme por qué. Una idea, por pequeñito, no importa. En la mente, porque somos lo que pensamos. Ahí está, hermano. Esta mujer me tiene sorprendido tanto que sabe, siga. Y no os conforméis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Oh, cuán importante es. Siga. Si anhela liberarse de la conformidad con el mundo, si anhela ser transformado desde adentro hacia afuera y volverse un nuevo ser, si anhela dejar de ser un simple cristiano manejado por el deber y anhela comenzar a hacer lo que ama hacer, hacerlo porque lo que ama hacer es lo que debe hacer. Si anhela ofrecer su cuerpo como un sacrificio vivo a fin de que toda su vida sea un acto espiritual de adoración y muestre el valor de Cristo por encima del valor del mundo. Entréguese con todas sus fuerzas y persigue la renovación de su mente. ¿Por qué? ¿Y por qué la renovación de la muerte? De la mente. Léame otra vez para poder leer. Yo sé lo que le voy a preguntar, pero quiero que entréguese con todas sus fuerzas, Y persiga la, porque lo he repetido como 10 veces hoy. Entréguese con todas sus fuerzas. y persiga la renovación de su mente, entendimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿Por qué? ¿Por qué la mente? Se lo he preguntado ya 3 veces. Porque soy lo que pensé. lo que Pienso. pienso. No soy lo que hago, soy lo que pienso. Porque lo que pienso, eso hago. Porque antes de hacer, pienso. En filosofía, pienso, luego existo. Eso es en filosofía, pero bueno, dejémosle a un lado. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Adelante, sigue, por favor. Porque la Biblia dice que esa es la clave para alcanzar la transformación, la renovación de vuestra mente. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Ok, sigamos. ¿Qué pasa con la mente humana? ¿Por qué nuestras mentes necesitan ser renovadas? ¿Y cómo es esta renovación? ¿Y cómo podemos buscar y disfrutar la renovación? Esa es una síntesis. ¿Todo bien? Es una síntesis. O sea, simplificando, sintetizando. ¿Alguien me puede dar un ejemplo?
Llevamos aquí hora y media hablando lo mismo. Quitar que yo estuviera calificando. No le voy a hacer difícil esto. ¿Cuál es la esencia de lo que aprendimos hoy? Sintetizando todo. La mente, Yo soy lo que pensamos, lo que lo pienso. que pienso. ¿Por qué el Señor quiere cambiar la mente? ¿Por qué la restauración de la mente? ¿Por qué la restauración del pensamiento? Porque somos negativos. Nosotros podemos estar la contaminación es muy fácil. Se lo voy a poner de esta manera. Usted lleva su carro. Ya este ejemplo lo he puesto varias veces. Lleva su carro al mecánico. Usted se baja de su carro, ya dentro del shop del mecánico, y le dice, mire que tengo este problema por aquí y por allí. Tal. Usted no toca absolutamente nada, solamente habla, comunica. Pero cuando usted termina su vuelta ahí, le dice al mecánico, tráigame el carro tal día, está bien. Usted sale del mecánico, se sube a su carro y usted huele a grasa, huele a gasolina. ¿Qué pasó ahí? Díganme ustedes que son teólogos. Nos contaminamos, ¿no? Porque fuimos al taller. Ahí siempre están. La hermana de la vez es atrevida, ¿sí o no? Claro. El olor de la gasolina, de la grasa, todo nos contamina sin tocar absolutamente nada. Así es el mundo espiritual. Amén. Amén. Métase en una discoteca y empieza usted. Y te sale. Y sale y quiere volver otra vez. Lo llevas contigo. Se contamina. Por eso hay que llevar espíritu, alma y cuerpo cautivos a la obediencia del Señor. Sí, amén. Y no es que uno se crea santo, estamos buscando la santidad, estamos logrando agradar a Dios. Sí, amén. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a terminar. El problema de nuestras mentes. Hay muchos que piensan que el único problema de la mente humana es que no tiene acceso a todo el conocimiento que necesita. Hay muchos que piensan que el problema de la mente humana es el único, es que no tiene el total acceso de lo que necesita. No, ese no es el problema. El problema de la mente del hombre es que el hombre la maneja. Porque el hombre es ciego. El hombre lo único que es experto es para decir mentiras y para evadir la realidad. Porque el hombre que no se deposita a plenitud en las manos del Eterno está eludiendo o evadiendo la realidad de su vida. Sigamos. Así que la educación es poderoso instrumento para alcanzar la redención tanto personal como moral. ¿Por qué? ¿Por qué moral? A ver, ¿por qué moral? Ya le hemos dado fuerte a la moral hoy. Porque cuando uno peca, peca contra la moral de Dios. Estamos agrediendo la moral de Dios. ¿Por qué? Porque los pecados
que estamos cometiendo son contra la moral de Dios. ¿Por qué? Porque la moral de Dios es santidad. Amén. Sí, gloria a Dios. Bueno, sigamos. Si las personas simplemente tuviesen más educación, no utilizarían sus mentes para inventar estafas elaboradas y complots terroristas bien sofisticados. No lo harían. Somos especialistas para diseñar esquemas que nadie pueda descifrar. Somos especialistas en ello. Bueno, la Biblia hace un análisis más profunda acerca de este problema. Efesios 4:23. A ver qué dice. Efesios 4:23. Sí. Por favor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu. Oiga, no dice y renovaos en vuestra mente. Oiga, ustedes que son teólogos, por favor, denme una idea. ¿Qué quiso decir el apóstol ahí? Porque tenemos que aprender a leer. Uno aquí en la escritura aprende a leer y aprende a discernir. Vuelva otra vez y me repite el versículo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en es in, dentro. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos, restaurados, o sea, nuevo en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál es el espíritu que guía nuestra mente? Sigan. Pablo usa una frase paralela que está en Romanos 12:2. Estuvimos como 15 o 20 minutos en Romanos 12:2. Leámoslo otra vez y le vamos a gastar otros 15 minutos más. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. No os conforméis, no te pongas muy contentos con lo que pensáis, con lo que vivís y la manera como atendéis las cosas de Dios. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino transformados por medio de la renovación, por medio de lo nuevo que hay en nuestro entendimiento, en nuestra óptica y en la manera de vivir y la manera de pensar. Porque así como, de acuerdo a la manera como pensamos, así hablamos. De acuerdo a la manera como pensamos, así actuamos. Tiene que haber una restauración total en nuestras vidas. Amén. Donde el pecado no tenga un ápice en nuestras mentes. Un ápice significa la parte más mínima, más ínfima del lugar en nuestras vidas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si no somos enfáticos en esto, entonces somos cualquier cristiano. Y nosotros no somos cualquier cristiano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Somos instrumentos extremadamente valiosos para Dios. Pablo usa una frase, dice que seamos renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora bien, ¿qué significa para el mundo el espíritu de vuestra mente? Al menos significa que la mente humana, siga leyendo, hermana, por favor. ¿Dónde quieres que siga? Al menos significa que la mente humana no es una sofisticada computadora procesadora de datos que luego muestra
fielmente estos datos al corazón para que éste dé una respuesta emocional apropiada. Ok, bien. Lo que tú le metes, el material que tú le metes a tu mente, a tu espíritu, ese es el que vas a sacar. Aunque proceses, no te va a dar otro resultado ni otro producto diferente al que pusiste dentro de ella. No, hermano, si yo soy un hombre bien espiritual, sí, yo me doy cuenta. Cuando abre la boca me doy cuenta. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes, hermano? Vamos a la página 7 y aquí vamos a terminar. No solo tiene el poder de percibir y detectar, también tiene una postura, una conducta, una orientación, una actitud, una inclinación. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente. El espíritu que gobierna nuestra mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, el espíritu que gobierna, que toma control, que sujeta nuestra mente. Que debe ser el espíritu del Eterno. El problema de nuestras mentes no radica simplemente en el hecho de que somos infinitos. ¿Usted sabe que somos infinitos? ¿Sí o no? Infinity. ¿Sabe lo que es eso? Explíquemelo, por favor. A ver. Dígamelo en inglés si quiere. Que we're not gonna die, we're gonna keep living. No, you are forever. It doesn't matter where you end, you're gonna be forever. Nosotros somos infinitos. O en el cielo o abajo. Somos infinitos. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al juicio. Nos tenemos que presentar delante del gran trono. Los que murieron ayer, antier, hace 20 o 50 años. Todos nos vamos a presentar delante del gran trono. Y el Señor me va a decir, bueno, ¿y usted qué fue lo que les enseñó? Señor, es que me da pena con ellos porque se ponen bravos y que no les gusta, que ya se quieren ir. No estoy usando la psicología, sencillamente le estoy diciendo la verdad. ¿O estoy equivocado, hermana? No. Yo prefiero invitarlos a tomar café a ustedes y decirles, por favor, perdónenme, porque al Señor no le puedo invitar a tomar café. Tengo que hacer la paz con ustedes. Tengo que vivir en paz. Y si ustedes no me perdonan, ese es el problema de ustedes. No es mío ya. ¿Dónde vamos? Bueno, el problema de nuestra mente no radica simplemente en el hecho de que no somos infinitos y por lo tanto no tenemos toda la información. El problema es que nuestras mentes están caídas. ¿Sí? ¿Qué tal que yo le dijera que su mente y mi mente están en las manos del Eterno? Que estamos sobrados de la santidad que tenemos. Si el Señor dice que nosotros somos lo que pensamos. Y no me diga que esta mañana estaba pensando bien, pero que ahora está pensando superior. No, hermanos. El hombre
se desprende un poquito del Espíritu de Dios. Y ahora dígame, ¿cuántos espíritus hay? Tenemos el Espíritu de Dios y tenemos las tinieblas. Si no estamos con Dios, entonces ¿dónde estamos? Dígame. Ahora, si no estamos con Dios, ¿qué pasó? Estamos en contra de Él. Porque en la mitad no hay nada, hermano. El problema es que nuestras mentes están caídas. Nuestras mentes tienen un espíritu, una inclinación, una mentalidad que es hostil. Hostil a la supremacía de Dios. Hostil a la perfecta mente de Dios. Enemiga de Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Está pesado este versículo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si lo analizamos desde el punto de vista morfológico, y como ellos, léame otra vez, por favor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Y como ellos no tuvieron en cuenta, Dios no dice que pasaron desapercibidos, y como ellos no tuvieron en cuenta, ignoraron a Dios. Oiga, hermano, por favor. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. a una mente depravada. Y como ellos no tuvieron en cuenta, pasaron a Dios desapercibido. Usted me puede pasar desapercibido a mí, pero a Dios nunca lo puede pasar desapercibido. Pero ellos sí lo hicieron. Bien, así somos por naturaleza. No queremos ver a Dios como digno de ser reconocido y atesorado por encima de todas las cosas. Sabemos que esto es cierto por el poco esfuerzo por conocer a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 23. 5:23. 1:23. Oh, 1. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiamos la imagen de Dios. Hermano, estas revelaciones son impresionantes, son extremadamente fuertes como para digerir. Y uno piensa, pero ¿cómo es posible que el hombre piense de esa manera de Dios? Que niegue a Dios de tal manera, que tenga tan pobre concepto de lo que es el Espíritu del Eterno. No, hermano. La Escritura dice que hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Y la imagen en el espejo es la imagen mortal que más adoramos. ¿Cómo se dice en japonés espejo? Ahí estoy. Aquí estoy yo. Ahí estoy. Ahí estoy. Esa es la imagen que vemos. Ahí estoy. Este soy yo, mira. No sabía que este era yo. Oiga. Déjame volver otra vez. La Escritura dice que hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Amén. Y la imagen en el espejo es la imagen mortal que más adoramos. Sí, amén. Le pone hasta polvitos
la pinta, la adorna. Esa es la imagen que más adoramos, hermano. El yo. Es que usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe de dónde vengo yo. Usted no sabe para dónde voy yo. Usted no sabe lo que yo hice. Usted no sabe lo que yo era. Bueno, ¿y qué más? Aquí estoy yo, en este espejo. Así se dice en japonés. Ese es el problema de nuestras mentes. Este problema muestra la relación que hay entre los versículos 1 y 2 de Romanos 12. Leamos Romanos 12, 1 y 2, y aquí terminamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Así que, hermanos, presentéis vuestros cuerpos. En sacrificio No vivo. dice nuestras mentes, vuestros cuerpos. Las mentes habla ya en el versículo 2. Siga. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. No os conforméis a este siglo. Ahí está en el versículo 2, ¿no? Sí, No os conforméis a este siglo, sino transformaos, cambiando de forma, por transforma. medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso la epístola a los romanos es una de las epístolas más poderosas. No estoy diciendo que la más poderosa, una de las más poderosas. Amén. Es un honor para mí poder tocar estos temas acá. Gloria a Dios. Sí. Lo hacemos para la gloria del Señor. Y Él siempre será mi maestro. Amén. Gloria a Dios. Siempre será mi guía. Y yo siempre estaré presto para Él. Amén. Sí, amén. Sí. Muy importante el estudio. Me gustaría que de aquí saliesen, por ejemplo, 1 o 2 hermanos que les guste el estudio. Es vital, es esencial